La semana en América Latina comenzó con la declaración de Donald Trump en la que afirmó que si el Congreso aprueba la financiación del muro fronterizo, entonces apoyaría el programa DACA que impedía deportar a inmigrantes sin papeles que llegaron al país siendo menores de edad. Trump condiciona el futuro de los 800.000 jóvenes indocumentados acogidos al programa. Entre las condiciones remitidas en un documento al Congreso destacan la construcción del muro en la frontera con México, algo que el gabinete de Trump considera imperativo, la contratación de unos 10.000 agentes fronterizos, 1.000 abogados y más fiscales y jueces, garantizar la salida rápida y segura de los menores que lleguen al país y limitar el acceso a los permisos de residencia para cónyuges e hijos y establecer un sistema de puntos para obtener la Green Card. Pero la idea de proteger a los 800.000 Dreamers bajo estas condiciones no es nueva. Ya en febrero, poco después de su investidura, Trump exponía lo que se proponía. Estamos hablando de ocuparnos de personas que fueron traídas aquí, personas que han hecho un buen trabajo pero que no vinieron por voluntad propia. Pero muy importante, lo que queremos es tener un muro. Si van a obstaculizar el muro cuando necesitemos los fondos y ya determinaremos cuánto necesitamos, entonces no haremos nada. Hacerse cargo de casi 1 millón de jóvenes a cambio de que no entre ninguno más. La propuesta está ya en manos del Congreso, aunque la discusión hace tiempo que llegó a las calles de Estados Unidos. En Bolivia, este lunes cientos de personas se reunieron en Villa Grande para conmemorar los 50 años de la muerte de Ernesto Che Guevara. Para muchos, un héroe que luchó por la igualdad y la justicia. En Villa Grande, Guevara fue asesinado y enterrado en 1967. Estamos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el estudio del exgeneral Gary Prado, el hombre que atrapó al Che Guevara el 8 de octubre de 1967. Los soldados me llamaron, me decían, mi capitán, aquí hay 2. Hemos capturado a 2. Yo llego, los miro, le pregunto a uno, ¿usted quién es? Me dice, Willy. Ah, usted es Simón Cuba, boliviano. Teníamos el orden de batalla de ellos. Y usted, le digo al otro, me dice, soy el Che Guevara. Lo miro y efectivamente, a ver, muéstrame su mano derecha. Debería tener una cicatriz acá. Me dice, no se preocupe, yo valgo más para ustedes vivo que muerto. Esa fue su expresión. Se lo veía un hombre derrotado, un hombre sin... ya pues en el fin de esta aventura, ¿no? Habían llegado al fin. Una aventura que empezó en Cuba con la exitosa revolución de 1959 y terminó acá en Bolivia, donde el Che Guevara quiso iniciar otra revolución después de haber fracasado en el Congo. René Barrientos, el presidente de Bolivia, viajó a Valle Grande para felicitar al general Prado. La orden de ejecutar al Che Guevara la dio el presidente boliviano un día después de la captura. A este hospital en Valle Grande fueron trasladados los cadáveres del Che y los demás guerrilleros, en aquel entonces el único hospital en el pueblo. Los empleados tuvieron que improvisar para poder albergar a los cadáveres. Así fue como el cuerpo del Che Guevara llegó a la lavandería del hospital. Hoy en día la lavandería es una especie de altar dedicado al Che Guevara y sus compañeros, un lugar visitado frecuentemente por turistas. El cadáver de uno de los hombres más buscados en aquel entonces fue expuesto al mundo durante 2 días. Los militares recogieron los cuerpos, las manos del Che fueron amputadas y enviadas primero a La Paz, después a La Habana. De esta manera se demostró su captura y su muerte. En el cementerio de Valle Grande nunca fueron encontrados los cuerpos que permanecieron desaparecidos durante décadas. 40 años después se encontró una fosa común en el antiguo aeropuerto de Valle Grande. Por primera vez en la historia republicana uruguaya, una transexual fue nombrada senadora. La abogada Michelle Suárez milita en el Partido Comunista que integra la coalición Frente Amplio que gobierna el país suramericano. Corredactora de la Ley de Matrimonio Igualitario vigente en Uruguay desde 2013, la senadora Suárez asesora también al colectivo Ovejas Negras, organización que defiende la diversidad sexual y promueve los derechos de las personas LGTB en Uruguay. Michelle Suárez ya fue la primera transgénero en graduarse en Derecho en Uruguay. La batalla armada de las FARC cierra completamente su ciclo. Tras convertirse en partido político en septiembre de este año, el grupo se inscribió oficialmente ante la autoridad electoral de cara a los comicios legislativos de 2018.
Atrás quedó la guerra con su carga de dolor y luto. Hemos cerrado esa página triste. Ahora debemos dedicarnos a reconciliar la familia colombiana, curando las heridas con verdad y comprometiéndonos todos los involucrados en el viejo conflicto armado con un rotundo nunca más. Cuando se celebren las elecciones legislativas y de acuerdo con el Tratado de Paz, el antiguo grupo guerrillero contará con 10 representantes en el Congreso. Repito, tenemos ya en nuestras manos los elementos que nos hacían falta para construir desde el sistema y la institucionalidad un nuevo orden social que abrace a todos los hijos de Colombia, sin privilegios indignantes y sin violencia, y que restaure la dignidad de la gente. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como se llama el nuevo partido, no descarta la posibilidad de postular un candidato presidencial para las elecciones del año próximo. Así las FARC entran oficialmente en la senda electoral, abriendo una nueva etapa en la vida política de Colombia. Durante esta semana se ultimaron los detalles para las elecciones regionales de este domingo. La oposición denunció lo que califica de maniobras del gobierno para confundir a los votantes. Por ejemplo, incluyendo en las listas opositoras a personas que ya no son candidatas de esta forma. Los votos que reciban serán nulos. Ajeno a la polémica, el gobierno escenificó en un acto marcial la salida del material electoral desde Caracas hacia las diferentes circunscripciones. El ejército distribuyó y protegió hasta hoy las papeletas electorales. Las presidenciales están previstas para diciembre de 2018. La Corte Constitucional de Colombia blindó el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC el pasado 24 de noviembre. Con la medida se da estabilidad jurídica al pacto por 3 periodos presidenciales, es decir, 12 años. El acto legislativo incorpora a la Constitución un nuevo artículo que obliga así a las instituciones y al Estado a cumplir y mantener los puntos del pacto alcanzado en La Habana. Justin Trudeau fue recibido calurosamente en la Casa Blanca, pero Donald Trump advirtió que el NAFTA aún enfrenta negociaciones difíciles. Trump se opuso durante mucho tiempo al acuerdo de libre comercio e incluso expresó su deseo de abandonarlo. Dije que vamos a renegociar y creo que Justin lo entiende. Si no llegamos a un acuerdo, todo se terminará y no habrá problemas. Estaremos bien y ellos también. Tal vez no sea necesario, pero tiene que ser justo para ambos países. Pero el tercer país del NAFTA parece estar preparándose para lo peor, pues advirtió que no tenía interés en el proteccionismo oculto. Lo que no podemos perder es que un tratado de libre comercio deje de ser de libre comercio. Tenemos que estar preparados, por lo tanto, a decir que no. Y si es necesario, a levantarnos de la mesa. Y si es necesario, incluso a salir del tratado. Entendiendo, insisto, que México es más grande que el Telecán. México es más grande que NAFTA. Un acuerdo negociado durante 20 años es difícil de renegociar, pero México estaría dispuesto a intentarlo. Sin embargo, los negociadores mexicanos rechazan las nuevas tarifas sugeridas por Trump para evitar que las empresas se vayan de México a Estados Unidos. No muchos apoyan la decisión de Trump y hasta la poderosa Cámara de Comercio de Estados Unidos le está dando la espalda. Hemos sido pacientes, prudentes y constructivos, pero ahora debo ser contundente y directo. Aún quedan varias propuestas nocivas sobre la mesa que podrían arruinar todo el acuerdo. Eso podría representar graves problemas para la economía. Canadá, Estados Unidos y México son importantes socios comerciales y muchas empresas no tienen un plan B. El acuerdo de libre comercio es vital para su supervivencia. Un motín en una cárcel mexicana se saldó con 13 reclusos muertos y 25 heridos. 8 de ellos se encuentran en estado grave. La revuelta se registró en la cárcel de Cadereyta, en el noreste del país. Según la policía del estado de Nuevo León, unos 40 internos iniciaron la revuelta la madrugada del martes en la cárcel, ubicada a unos 45 kilómetros al sur de Monterrey. Los motines son frecuentes en las cárceles de México, casi siempre saturadas. En ese país, casi la mitad de los centros penitenciarios tienen sobrecupo. Algunos incluso rebasan su capacidad, entre un 300 y 600%.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y dialogar sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán o NAFTA. Trudeau fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray. Por la tarde se reunió en el Palacio Nacional con el presidente Peña Nieto. El Ejecutivo mexicano espera que Trudeau haga lo posible por ir de la mano con México para sacar adelante el acuerdo. Esta semana se celebró la cuarta ronda de negociaciones en Washington, pero con pocas esperanzas de que lleguen a buen puerto. Carlos Nuzman ha dimitido de su cargo como jefe del Comité Olímpico Brasileño luego de su arresto por un escándalo de corrupción. Nuzman había dirigido el comité durante más de 20 años. Lo reemplaza el ex vicepresidente Paulo Vanderlei, quien describió la renuncia como un alivio. Nuzman fue arrestado la semana pasada acusado de haber comprado votos con el fin de que Río de Janeiro fuera nombrado sede de las Olimpiadas de 2016. Crítico momento en 20 años de historia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En plena negociación, el presidente estadounidense Donald Trump ha puesto sobre la mesa la idea de introducir una cláusula de terminación automática del pacto comercial a los 5 años, salvo que los socios manifiesten de forma expresa su interés de continuarlo. Los mandatarios de México y Canadá insisten en que las negociaciones continúan. Abogan por una renegociación del NAFTA que beneficie a todos y se adecúe a sus necesidades económicas. Trump prefiere acuerdos bilaterales. Y esta fue la retrospectiva de la semana en América Latina.